buena noche, familia Servid. ¿Cómo se encuentran? ¿Me están escuchando en este momento? Hola, buenas noches. Buenas noches, saludo a todas las personas que están conectadas. Una vez más, gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Ya estamos que terminamos el año, ya cumplimos casi 9 meses en estas, entonces es muy bonito, como siempre, tenerlos acá con nosotros. En el día de hoy vamos a estar con la parte número 2 de medicamentos psiquiátricos, preguntas y respuestas a cargo del doctor Eric. Antes de darle entrada a él, le vamos a dar paso al director, al doctor Ramón Eduardo Lopera, que como siempre quiere darle apertura a este espacio. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo Sí. está? Buenas noches, muchas gracias Ana María y les mando un saludo muy especial a todas las familias que nos acompañan en esta reunión semanal. Hoy con el doctor Eric, médico psiquiatra, que es además especialista en adicciones, que de una manera muy sencilla y clara y quiere transmitirles a ustedes las herramientas fundamentales que utilizamos nosotros desde los psicofármacos. Entonces, le doy paso al doctor Eric, le agradezco mucho. También le agradezco mucho a Ana María por estar siempre atenta a esta reunión académica. Para las familias nuevas, bienvenidos. Este es un espacio de aprendizaje. Las preguntas que no son buenas son las que no se hacen. Toda pregunta ayuda mucho, así que los animamos a preguntar. Y no importa si repetimos varias veces, lo importante es que las herramientas pedagógicas les sirvan para la atención de sus seres queridos. Feliz noche para todos y los dejo con el doctor Eric y con Ana María. Aquí estaré escuchando. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Eric, ¿cómo se encuentra? Feliz noche. Hola Ana María, muy buenas noches y buenas noches a todos. Como siempre, muchas gracias a todos por estar aquí presentes y bueno, por estar aquí en esta segunda parte de este conversatorio al respecto de dudas sobre psicofármacos. Para pues hablar bien de este conversatorio, es importante de que ustedes tengan en cuenta que las preguntas y las respuestas se tienen que hacer como de una manera general, ¿cierto? Porque cada caso que necesite ser evaluado de forma particular, les pido yo que sean ustedes a través de los distintos canales de comunicación que tienen a través de la clínica, como lo es trabajo social, enfermería, atención al usuario, pues puedan externar como las preguntas directamente como de sus propios pacientes. Y si llegan a requerir de alguna asesoría personalizada o tienen algunas dudas en específico en este sentido y se evalúa por medio de trabajo social la idoneidad de tener una visita familiar o de tener como una cita de familia para poder explicar sobre estas cuestiones del padecimiento, es siempre con todo el gusto. ¿Listo? También tengan en cuenta que esto es un espacio entonces como tal de preguntas y respuestas, por lo tanto, ahorita vamos a iniciar con las preguntas del chat de Ana María les envió a todos ustedes un formulario de Google en donde ustedes podían hacer como algunas preguntas y respuestas. Vamos a empezar primero con estas preguntas, ¿listo? Y posteriormente vamos a abrir las preguntas a todos los que están en el foro, ya sea en el chat o directamente abriendo el micrófono para que podamos solucionar estas mismas. Ana María es quien va a estar dando la moderación de este espacio, es quien va a estar dando la palabra. Entonces yo les pido que no abran sus micrófonos hasta que no les digamos. Ahí por abajo, en la parte en donde dice más en sus teléfonos celulares, aparecen unos emoticones, ¿cierto? En esos emoticones aparecen la situación como para poder levantar la mano para así que ustedes puedan pedir como el turno y así poder aclarar como sus dudas. ¿Listo? Una vez aclarado esto, Ana, no sé si gustaría empezar primero por las preguntas que tenemos en la encuesta. Claro que sí, doctor. Bueno, llegó una pregunta, yo la busco por acá. Llegó una pregunta el día de ayer, dice,
Porque si los fármacos son para tener los pacientes tranquilos y nivelados, altera el sueño a tal punto de no dormir y permanecer todo el tiempo despiertos. ¿Cómo? Otra vez que me perdí un poco la comunicación. Dice por acá, porque si los fármacos son para tener a los pacientes tranquilos y nivelados, altera el sueño a tal punto de no dormir y permanecer todo el tiempo despiertos. Ya. Bueno, miren, ese es un grave error. Espérenme un momentico, nada más le pongo no molestar, listo ya, para que así les decía. La cuestión ese es un mito al respecto de que los psicofármacos sean para mantener tranquilos a los pacientes. Esa no es la cuestión, no es la idea que tienen como tal los psicofármacos. La idea que tenemos del uso de los psicofármacos es con la finalidad de llevar el tratamiento de los pacientes, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los trastornos depresivos, lo que nosotros buscamos no es el hecho de mantener al paciente dormido o es el hecho de mantener al paciente tranquilo, antes al contrario. Estos medicamentos se toman normalmente por las mañanas, los medicamentos antidepresivos, porque tienen un efecto activante, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces eso hace que los efectos adversos de estos antidepresivos pues vayan en torno a la activación. Ansiedad, un poco de temblor, dolor de cabeza, una sensación de querer hacer cosas, el hecho de poder despertar, si se toman en la noche, insomnio, ¿cierto? Porque ese es el efecto que tienen estos medicamentos. Los medicamentos para el déficit de atención, los estimulantes como el Ritalin, la Ritalina, el metilfenidato, el Concerta metilfenidato de liberación controlada o la lisdexanfetamina, que es el Samexit, estos medicamentos también se toman por la mañana, porque la idea no es justamente el hecho de que, este paciente se lo tome en la noche y pues permanezca precisamente con insomnio, pero su efecto es estimulante, entonces que genera pues que si el individuo ponga más atención, controle más sus impulsos, pero se mantenga de cierta manera como despierto. Entonces, eso es primero un punto muy importante que vale la pena que nos quitemos de la mente que la idea de usar psicofármacos es para tranquilizar a los pacientes. Ahora, si estamos hablando de una persona que está tomando algún psicofármaco para poder dormir o para poder disminuir la ansiedad y antes por el contrario se está causando una situación distinta, ahí estamos hablando de que no es un efecto terapéutico al que se esté llegando, ¿cierto? Entonces, ahí qué es lo que se tiene que hacer, consultar directamente con nosotros, ¿cierto? Porque pues no es la idea tampoco, un psicofármaco, la idea no es que provoque insomnio y de hecho, la gran mayoría de veces no es tanto por el tema de psicofármacos, sino propiamente por la enfermedad mental. Siguiente, Ana. Bueno, doctor, por acá también nos llegó una pregunta. Dice, ¿pueden llevar una vida normal los pacientes con una condición mental? ¿Cómo se trabaja con ellos un duelo no resuelto y tienen que medicarse de por vida? ¿Cómo enfrentan las familias esta condición? Bueno, mire, la cuestión de que si pueden llevar una vida totalmente normal los pacientes con enfermedad mental, primero yo preguntaría qué es normal. Y si nos vamos a términos de las definiciones, la normalidad significa lo más frecuente, ¿listo? Entonces, pues obviamente va a haber un montón de gente que no va a estar funcionando, que no va a estar viviendo de una manera estadísticamente normal, ¿cierto? Sino que van a tener una vida funcional. Y eso es como la meta de todo tratamiento psiquiátrico y dentro de salud mental, que el paciente, que la persona tenga una vida funcional, ¿cierto? En las diversas áreas de su vida, académica, laboral, familiar, individual, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, esa al final de cuentas siempre es la meta. Para eso, obviamente, hay de patologías a patologías. Hay patologías que generan una alta discapacidad, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno afectivo bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, y hay algunas otras que no generan tanta discapacidad, como lo es el trastorno depresivo unipolar o los trastornos como de ansiedad, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que una u otra pueden llegar a generar mayor discapacidad, siempre se puede trabajar por sobre de ellos y es justamente lo que nosotros hacemos en la clínica. No solamente a través como del trabajo disciplinario, del psicofármaco, de la biología, sino a través como de la integración de diversas disciplinas dentro de las psicosociales, psicología, trabajo social, terapia de familia, terapia ocupacional, etcétera, 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 con la finalidad de precisamente llevar al individuo a una mayor funcionalidad.
un duelo no resuelto hay que evaluarse de una manera muy detallada, porque un duelo no resuelto, estamos hablando de que es un duelo que sale todo parámetro propiamente de lo que podría ser esperable para un proceso como de ajuste. Y hay muchas veces es que un duelo está comórbido o comórbido significa que se encuentra durante el mismo tiempo con una enfermedad, normalmente está presente junto con una depresión. ¿Y qué se requiere para el tratamiento de estas dos? La combinación, obviamente, de psicoterapia con farmacoterapia. Bueno, doctor, Siguiente, Ana. muchísimas gracias. Bueno, por acá nos preguntan, ya en el chat nos preguntan también, buenas noches, ¿por qué la risperidona causa temblor o rigidez? Bueno, muy bien, esa pregunta es muy buena. Lo que pasa es que estos medicamentos funcionan a través del bloqueo de un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿listo? A través como de bloquear estos receptores, los receptores 2 de dopamina, es que se ejerce el efecto antipsicótico. Además, en este hecho, como de ocupar la risperidona a dosis bajas, el bloqueo de los receptores de dopamina y el bloqueo de los receptores de serotonina 5-HT2C, ¿cierto? Están asociados precisamente a una disminución de los aspectos de impulsividad y de agresividad, ¿cierto? Entonces, para eso es que nosotros principalmente las ocupamos. Sin embargo, como la dopamina no es algo como totalmente selectivo y funciona para muchas cosas, una de las una de las funciones que tiene la dopamina es justamente la regulación de los movimientos. Por ejemplo, en el Parkinson. Cuando existe enfermedad de Parkinson, lo que sucede es que existe una lesión en una parte cerebral, del tallo cerebral, en esta parte de acá atrás de nosotros, que se llama la sustancia negra. Y en esa sustancia negra existen células que generan dopamina. Esas células que generan dopamina pasan hacia a una parte que se encarga del movimiento fino, que es el cuerpo estriado, y del cuerpo estriado van hacia la médula. Cuando existe una disminución de la dopamina a ese nivel hacia el cuerpo estriado, lo que nosotros alcanzamos a observar son los síntomas típicos del Parkinson, como por ejemplo la afasia rígida, el hecho de que les cueste trabajo como subir las cejas, reírse, que se les borre aquí los pliegues de esto porque están como todos tensos, que la cara sea como de máscara, de hecho se llama así, facies de máscara, un temblor fino, sobre todo como de reposo, porque al momento de que mueven dejan de temblar, pero empiezan a estar quietos y vuelven y tiemblan, por ejemplo, y el hecho de que se presentan con rigidez, ¿cierto? Y también con una lentitud propiamente también como de los movimientos. Eso pasa en la enfermedad de Parkinson y es porque justamente no se produce suficiente dopamina. ¿Qué es lo que hacen los antipsicóticos como la risperidona? Bloquean la dopamina. Y cuando se encuentran a dosis muy elevadas, se llegan a generar esta clase de síntomas adversos, que es lo que nosotros llamamos síntomas parkinsónicos o síntomas extrapiramidales, ¿cierto? Ahí lo que normalmente nosotros llegamos a realizar es la disminución de la dosis del antipsicótico o la colocación de algún otro fármaco corrector, como lo puede ser el dipterideno. No es lo que nosotros esperamos, cabe aclarar. No es algo que nosotros queramos dejar al paciente rígido y con temblor. No es lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Sino que es un efecto adverso. Siguiente, Ana. Listo, doctor. Por acá hay otra pregunta y nos dicen, buenas noches, doctor. ¿Es cierto o falso que los medicamentos pueden dañar las neuronas? Pues miren, justamente es lo contrario. Si bien se han descrito en la literatura ciertos efectos de medicamentos que no es tan conveniente ocuparlos, sobre todo hablando de la combinación entre carbonato de litio y haloperidol, que puede llegar a generar alteraciones en el crecimiento neuronal, o el uso a largo plazo de las benzodiazepinas que disminuye la creación y génesis y mantenimiento de las neuronas que tienen que ver con la memoria. La realidad es que más bien la enfermedad mental es tóxica para el cerebro, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de síntomas psicóticos. Se observa que cada que un paciente tiene episodios psicóticos, la masa cerebral se va haciendo cada vez como mucho más pequeña.
y van teniendo más lesiones en la sustancia blanca cerebral, o sea, en las comunicaciones entre las neuronas, que provocan que el cerebro se vaya haciendo más pequeño y, por ejemplo, el paciente con esquizofrenia que tiene mal tratamiento termina con una demencia, termina con dificultades en la memoria, con dificultades en el control de los impulsos, con dificultades en el habla, ¿cierto? Porque el cerebro termina también bastante pequeñito. Y si no nos vayamos tan extremos con la cuestión de los episodios depresivos, también cada episodio depresivo es tóxico para el cerebro, que es lo que se ha observado y se sabe, por ejemplo, en la cuestión de los episodios depresivos que están asociados con una disminución de la densidad de neuronas en un área muy específica de la memoria que se llama hipocampo, ¿cierto? Y entonces se observa que el uso de antidepresivos protege justamente por la pérdida de la memoria debido a la pérdida de neuronas de estas neuronas, sí, de la pérdida contra estas neuronas de esta estructura cerebral, ¿cierto? Entonces, por el contrario, los fármacos en general terminan siendo protectores a nivel cerebral, pero que es importante tener bien en cuenta, siempre siguiendo la prescripción médica. No nos vayan a poner ahora todos a tomar fluoxetina porque se quieren proteger del cerebro, no, sino cuando sea bien indicado, cuando es algo que se tiene que tratar, puede ser algo que es totalmente protector para el cerebro. Bueno, doctor, por acá hay otra pregunta y me dicen, ¿qué tan cierto es que los medicamentos psiquiátricos engordan? Bueno, hay algunos medicamentos psiquiátricos cuyo efecto adverso justamente puede ser eso, el aumento de peso. Lo más importante dentro de todo esto es que ustedes se asesoren con el médico psiquiatra y que si se sabe que alguno de estos medicamentos puede generar aumento de peso, se valore obviamente si existe alguna otra opción, porque también hay que tener en cuenta que no todas las personas son sensibles a este efecto adverso. Hay personas que van a subir de peso, ¿cierto? Y hay otras personas que se van a mantener con un peso normal, no van a subir ni bajar de peso. Y que es importante que se asesoren precisamente con cada caso de manera individual para llevar medidas higiénico-dietéticas como lo es el uso de nutrición y como es el uso como de la actividad física, tal cual, por ejemplo, como lo hacemos dentro de la clínica. Por otra parte, hay otros medicamentos, ¿cierto?, que están asociados inclusive con una baja de peso, ¿listo?, que los llegan a ocupar, por ejemplo, para pacientes que tienen problemas alimentarios, principalmente con el trastorno por atracón, de los que comen y no pueden detenerse. Para eso muchas veces nosotros lo llegamos a ocupar, ¿cierto? Y una de las preocupaciones más importantes que llega a pasar, sobre todo en los niños, que se está administrando metilfenidato, es que los niños no quieren comer, que se les quita el apetito y que por lo mismo el metilfenidato está asociado con una baja de peso. Entonces es variable, como ustedes lo pueden llegar a observar, depende obviamente como del tipo de medicamento. Lo más importante es recibir asesoría directa precisamente con su médico psiquiatra para determinar justamente como este efecto adverso. No se vayan a poner a tomar metilfenidato para bajar de peso, por favor. Bueno, doctor, por acá hay otra pregunta. Paula Andrea Amariles, ella dice, ¿la quetiapina también produce temblores? ¿Es normal? Sí, porque la quetiapina, a pesar de que nosotros la ocupamos normalmente en una dosis bastante bajita, con la finalidad específicamente de generar sueño, ¿cierto? No deja de ser un antipsicótico. Entonces, como yo les digo, hay gente que es muy sensible, muy sensible a los efectos adversos del medicamento y que inclusive a dosis bajas pueden llegar a presentar como estos temblores que les estoy llegando a comentar. ¿Qué es lo que normalmente nosotros los médicos psiquiatras hacemos o decimos a las familias qué hacer con estos efectos adversos? Esperar, ¿cierto? Porque normalmente los efectos adversos en general se hacen tolerancia a los mismos. ¿Cómo es esto? De que empiezan muy fuerte de manera inicial, ¿cierto? Y después van disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, ese temblor que está presentando por la cuestión de la quetiapina y demás, normalmente puede disminuir a lo largo del tiempo. Y no es normal, es Bueno, esperable. doctor, por acá también Sandra Tavares, ella nos dice, buenas noches para todos, ¿se puede ingerir alcohol
con un tratamiento psiquiátrico. Vamos, o sea, lo idóneo es que no. Hay ciertos medicamentos que están totalmente contraindicados con el uso de licor, como por ejemplo es el tema de las benzodiazepinas, cuando están tomando lorazepam, clonazepam, bromazepam, diazepam, todas las que son ansiolíticos, benzodiazepínicos, solpidem, sopiclona, ninguno de estos se puede llegar a combinar con alcohol, ¿cierto? Los otros medicamentos, lo ideal es que no, porque lo que pasa con el licor es que aumenta el metabolismo hepático, ¿cierto? Entonces, lo que normalmente va a pasar es que al aumentar el metabolismo del hígado, va a disminuir las concentraciones del medicamento en sangre y por lo mismo se puede generar como una baja de las concentraciones en sangre, provocando que algunos efectos terapéuticos se lleguen como a perder. Por otro lado, también, si estamos hablando de medicamentos que tienen un efecto sedante, por ejemplo, la risperidona, los antipsicóticos atípicos, los antipsicóticos de segunda generación, el ácido valproico, etcétera, en ese sentido, el uso concomitante con licor puede generar que el efecto adverso se incremente muchísimo más. Eso es el hecho de que pues tengan mucha mayor somnolencia y la sensación de resaca, de guayabo que pueden llegar a tener por el alcohol sea mucho peor la mañana siguiente. Con el ácido valproico y otros medicamentos como la lamotrigina, ¿cierto? O la fluvoxamina, no es nada conveniente el uso como de tomar licor, porque el ácido valproico, la lamotrigina, la fluvoxamina tienen un metabolismo en el hígado muy, muy, muy acelerado. De hecho, algo de lo que tenemos que estar revisando constantemente en pacientes que toman ácido valproico o lamotrigina es cómo está su hígado, ¿cierto? Y entonces el aumentarle una sustancia que es lesiva al hígado y tomando ácido valproico, lamotrigina, fluvoxamina, pues puede generar que haya mucha mayor lesión en el hígado. Entonces, por ello es que lo ideal es que no, ¿cierto? O sea, en general, la toma del licor es una contraindicación relativa con el uso de estos psicofármacos, o sea, es como de que no es como totalmente contraindicado, pero no es algo conveniente que se llegue a utilizar este licor cuando se está tomando estos medicamentos. Y cuando sí es totalmente contraindicado, es si se está tomando algún medicamento benzodiazepínico de estos que le estaba comentando. Bueno, doctor, por acá también tengo otra pregunta. ¿El medicamento como la venlafaxina disminuye efectividad de algún método de planificación? Realmente no, o sea, la venlafaxina, hablando propiamente de la venlafaxina, no está asociado con alteraciones en el metabolismo de los medicamentos, de los anticonceptivos hormonales, no disminuye realmente esa característica. Sí hay algunos medicamentos que pueden llegar a generar ahí problemas con el uso de anticonceptivos hormonales, como es el caso, por ejemplo, de la fluvoxamina, que ya les había comentado, como es el caso de la paroxetina, que es otro medicamento que hay que tener ahí cierto cuidado, por ejemplo, que no es algo tan regular, digámoslo así, pero pues que hay que tener cierto cuidado. También está, por ejemplo, eh, otro medicamento que es la carbamazepina. La carbamazepina, esta sí es una cosa difícil y que hay que estar como revisando constantemente para ver si no altera las concentraciones de estos fármacos. Otros antiepilépticos como la fenitoína también puede llegar a generar ciertas alteraciones. Entonces, ahí hablando específicamente de la venlafaxina, no, yo les aconsejaría que igual lo hablaran con su médico psiquiatra de que se está ocupando este medicamento si no tiene ninguna contraindicación con los anticonceptivos, etcétera. Nosotros en la clínica somos muy juiciosos en eso, revisamos esas interacciones y obviamente si hay un método de planificación, revisamos que no haya ningún problema. Bueno, doctor, por acá me dicen, mi familia toma biperidona, ácido valproico y risperidona. No habla mucho, dice que siente la lengua pesada y que le produce pereza hablar eh, en horas de la noche. Sí, me imagino. Me imagino que esto es por el efecto adverso
que puede llegar a tener la risperidona, que este medicamento se llega a dar en la noche porque el efecto adverso que dan es sueño, es cierta sedación, ¿cierto? Entonces, por eso se prefiere dar en la noche. Entonces, en la noche se eleva las concentraciones de la risperidona en sangre de una manera mucho mayor, ¿cierto? Y al paso de las horas va disminuyendo esa concentración sanguínea al grado tal de que en las horas de la mañana ya hay una concentración que genera un efecto terapéutico sin generar el efecto adverso de sedación y puede seguir adelante hasta que sigue la siguiente dosis. Entonces es algo como tal esperable. Si es algo que está siendo problemático, de la misma manera es importante hablarlo con su psiquiatra en la consulta. Bueno, doctor, por acá hay otra pregunta. Dice, ¿los medicamentos psiquiátricos dan ansiedad de comer o hambre? Sí, es un poco lo mismo que decía yo de lo del aumento de peso. Hay medicamentos que sí están asociados con un incremento del peso y un incremento como el apetito. Hay otros medicamentos que por el contrario están asociados con una baja del apetito y una disminución como tal de peso. Y hay medicamentos que no tienen absolutamente nada que ver. Ahí lo importante es la asesoría individual con cada uno de ustedes, sobre todo si están encontrando que tienen este efecto adverso. Lo que sí no es conveniente realizar es que, como este medicamento sube de peso, entonces no me lo voy a tomar, ¿cierto? Porque, ok, no van a tener aumento de peso, pero ahí tienen el desencadenante de los síntomas psiquiátricos de nueva cuenta. Más bien, pregunten, asesórense, si esta es una preocupación mayor, asesórense con el médico psiquiatra de manera individual, ¿cierto? Para poder encontrar opciones o ver qué es lo que se puede realizar. Bueno, doctor, por acá hay otra pregunta y dicen, ¿los pacientes de depresión se pueden volver dependientes a los medicamentos, en especial a las gotas que se les medica para dormir? Hay muchas gotas que ocupamos para dormir realmente, entonces habría que ver qué medicamento estamos diciendo, pero yo les les digo, como les comenté yo en la primer parte de este conversatorio, cerca del 90% de los medicamentos psiquiátricos no tienen un potencial de generar dependencia. Y para generar dependencia se requiere de varias cosas. Número uno, de que sea una sustancia que afecte directamente al sistema nervioso central, o sea, que actúe en el cerebro, como todos los psicofármacos. Número dos, que generen placer, ¿cierto? ¿Por qué nuestros pacientes dejan los medicamentos? ¿Por qué los pacientes no se los quieren tomar? Porque al contrario de generar placer, ¿cierto? Generan varios efectos adversos que no van a generar placer, sino que generan desagrado, disgusto, ¿cierto? Y así es con la gran mayoría como de estos medicamentos o con estos psicofármacos en general, ¿cierto? Entonces, eso le quita que el 90% de los psicofármacos llegan a generar alguna dependencia, ¿cierto? Número tres, que aparte de eso, se ocupen durante un tiempo bastante prolongado, ¿cierto? Un medicamento o una sustancia que genere placer, ¿cierto? O sea, no como tal los psicofármacos. Número cuatro, que esa sustancia se lleve con un escalamiento como de la dosis, ¿cierto? Es decir, que ya no me tomé 2, me tomé 3, me tomé 5, me tomé 20, me tomé 40, me tomé 100, me tomé 200 y vaya así incrementando de una manera como muy gradual, que eso es un fenómeno como tal de tolerancia, ¿cierto? Entonces, si nosotros seguimos la indicación médica, ¿cierto? De que se tiene que ocupar el medicamento a tal dosis y durante tanto tiempo, no vamos a tener problemas en general con las cuestiones de medicamentos en los cuales pueden llegar a generar alguna clase de dependencia. Básicamente existen dos clases de fármacos que pueden llegar a ser problemáticos en el tema de la dependencia. Número uno, las benzodiazepinas, por eso es que usualmente nosotros no llegamos a prescribir fuera del medio hospitalario benzodiazepinas, normalmente siempre las desmontamos en el tema del hospital, difícilmente las vamos a dejar por fuera y si las dejamos con un tiempo acortado y en una disminución como de las mismas, ¿cierto? ¿Cuáles son las benzodiazepinas? El lorazepam, el diazepam, el clonazepam, el midazolam, el bromazepam, ¿cierto? Y estas que son consideradas o que se llaman comúnmente también ansiolíticos o pastillas para dormir, ¿listo? La única que se encuentra así en gotas es el clonazepam. Entonces el clonazepam, sí hay que tener cuidado, debe de ser a una dosis medida, a una dosis baja,
y a una dosis acortada en cuanto a tiempo, que así es como nosotros normalmente lo realizamos, ¿listo? Pero normalmente las que nosotros más ocupamos es la levomepromacina. Nosotros la ocupamos mucho en el hospital porque el dormir en la institución es difícil. Una, porque nuestros pacientes vienen acostumbrados a un ritmo de vida en donde se terminan durmiendo muy tarde. Y acá la acostada es bastante temprano, 7 de la noche están dando el medicamento, 8 de la noche ya están buscando, por ejemplo, el sueño. Entonces, demasiado temprano muchas veces. Luego llega a ser frío, pues comparten habitación con varios otros pacientes, cosa de que pues no mucha gente está acostumbrado, sino que es su pieza sola, no tienen que estar escuchando que el compañero ronca, que la compañera ronca. O sea, hay varios factores que hacen la dormida difícil dentro de la institución. Entonces, por eso es que muchos de nuestros pacientes llegamos a dejarles este medicamento, la levopromacina, pero al momento de que salen del hospital, normalmente les quitamos este medicamento porque regresan a su cama, regresan a sus hábitos, etcétera, ¿cierto? Hay pacientes que llegan a necesitar este medicamento, la levomepromacina, porque también tienen algunas alteraciones del sueño y también la podemos dejar. Pero contrario, como sucede con las benzodiazepinas, este medicamento no tiene un potencial adictivo, entonces lo podemos ocupar de manera prolongada. No quiere decir que con esto, entonces como no tiene adicción, se lo voy a dar a mi abuelita, ¿cierto? Porque también tiene sus riesgos, ¿cierto? Porque también no es cualquier medicamento, es algo que tiene que ser bien estudiado y también bien medido para saber a qué paciente idóneamente se tiene que llegar a dar. Entonces, si hablamos de las gotas para dormir, si están hablando de clonazepam, sí, hay que tener cuidado con el problema de la dependencia, pero para ello sigan totalmente la indicación, así de, no durmió, entonces 3 gotitas más. No, mejor hablen con el médico. Y si hablamos de la levopromacina, este no tiene ningún potencial adictivo. Bueno, doctor, por acá preguntan también, ¿qué pasa si se olvida una dosis de medicamento? Bueno, también depende mucho del medicamento, ¿listo? Hay medicamentos que deben de ser muy estrictos, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de patologías altamente discapacitantes, como les decía yo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, muchas veces si nos llega a fallar una dosis de medicamento, puede ser un desencadenante justamente para la presencia de una crisis, ¿listo? Pero hay otros medicamentos como los antidepresivos, ¿cierto? Que tienen la gran ventaja de que duran más de 24 horas en el organismo, sino que duran 30, 36 o hasta 120 horas, como es el caso de la fluoxetina, 120 a 200 horas. Entonces, una dosis de fármaco realmente tal vez no importará mucho, pero sí es importante mantener como el seguimiento constante como de la misma dosis. Se me olvidó el día de hoy, bueno, lo continúo mañana y me fijo y me trato como de mantener como siempre dentro de una rutina. El caso del metilfenidato, de los estimulantes, tienen una vida media de duración, las de la deliberación rápida, la ritalina, de 4 horas, ¿cierto? O sea, dura 4 horas en el organismo. Entonces, si se me olvida una dosis, entonces van a ser 4 horas en la que el individuo va a estar con todos los síntomas de hiperactividad, de inatención, no va a poder funcionar de una manera adecuada. El Concerta más o menos dura 12 a 14 horas. La lisdexanfetamina, el Samexit, dura de 10 a 12 horas, ¿cierto? Entonces, si no me tomo esa dosis durante ese día, pues voy a tener todos los síntomas de hiperactividad, de impulsividad, de inatención durante ese día. Este sí se tiene que tomar de una manera como muy continua. Entonces, varía de medicamento en medicamento. Bueno, doctor, por acá preguntan también qué función cumple el ácido valproico y viperideno. Bueno, el leviperideno es un corrector de efectos adversos. De esos que yo les decía que la risperidona o los antipsicóticos en general pueden llegar a provocar temblor, parkinsonismo, estos efectos de rigidez que yo les había comentado. El viperideno lo que se encarga es justamente de quitar estos efectos adversos, entonces que el paciente esté menos tembloroso, que el paciente no esté rígido, que el paciente tenga una mayor motilidad. No es lo más idóneo es disminuir la dosis, ¿cierto? Pero hay veces que lo llegamos a necesitar ocupar. El ácido valproico tiene distintas funciones. El ácido valproico, las funciones así más importantes que tiene es
Primero, como antiepiléptico. Es un medicamento que sirve para el tratamiento de la epilepsia. Número 2, como estabilizador del estado anímico cuando estamos hablando de pacientes con trastorno afectivo bipolar. Por ejemplo, sí, con trastorno afectivo bipolar. Funciona para los cuadros depresivos, sobre todo en los niños y adolescentes, niños con trastorno bipolar, niños y adolescentes con trastorno bipolar. Funciona para la fase maníaca del trastorno afectivo bipolar, esta fase en donde no duermen porque no necesitan, tienen demasiada energía, tienen demasiados pensamientos, hablan demasiado, tienen demasiada irritabilidad o demasiada euforia, por ejemplo, tienen un aumento de la autoestima, ese es el cuadro maníaco, ¿cierto? Y funcionan también para como estabilizador del estado anímico, es decir, que no caigan ni en depresión ni en estos cuadros de manía, sino que se mantengan a lo largo del tiempo. Funciona como eso. Funciona también como potenciador del tratamiento antipsicótico, en el caso sobre todo de pacientes con esquizofrenia, que veo yo que le doy risperidona o quetiapina o lanzapina y no va mejorando y ya llegué a ciertas dosis y veo que no mejora. Muchos de nosotros llegamos a ocupar ácido valproico con la finalidad de mejorar la respuesta de estos antipsicóticos, ¿cierto? Y otras indicaciones que no tienen tanta evidencia, pero que también muchas veces también las llegamos a ocupar, es como regulador anímico en el caso de la inestabilidad emocional, como llega a suceder en los niños y adolescentes que tienen picos y bajadas como de las emociones, no cuadros de manía y depresión, sino como una fluctuación muy importante a lo largo del día del estado anímico o en ciertos trastornos de personalidad. También llega a ocuparse como un medicamento para disminuir la ansiedad de consumo de sustancias, sobre todo relacionado con el alcohol, aunque ahí más o menos no tiene una función tan adecuada propiamente. Y sí, yo creo que les estoy dando como todas las funciones por las cuales podríamos estar ocupando el ácido valproico. Entonces, lo mismo, hay que saber cuál es la función o por qué es que se la están dando, y eso directamente con su médico psiquiatra. Ana, el audio. Qué pena. Por acá también preguntan y dicen, para pacientes por consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué medicamentos se les da? Es que los pacientes con trastornos o consumo de sustancia habla como de los adictos o el adicto, pero cada paciente es un mundo, ¿cierto? Cada paciente es muy distinto, ¿cierto? Entonces, así como que en generalidad a los pacientes consumidores de opioides como heroína, tramadol, hidrocodeína, que eso que está muy de moda de tomar jarabe para la tos en agua con frutiño como tal. Para esos pacientes llegamos a ocupar metadona, solamente para esos pacientes consumidores de opioides, no para otros pacientes consumidores, porque esos medicamentos, los opioides, son medicamentos que generan un síndrome de abstinencia, o sea que cuando dejan de tomar el medicamento tienen síntomas muy peligrosos y muy incómodos y que hacen que el paciente constantemente esté recurriendo a consumir para quitarse los síntomas de la abstinencia, ¿cierto? Entonces, ocupamos la metadona para reducir la intensidad de esos síntomas de abstinencia a los opioides, ¿listo? Pero en general, con todos los demás pacientes, más bien acuérdense lo que yo en algún momento les había descrito conforme la patología dual, de que es como un iceberg, de que la adicción es como un iceberg. Nosotros lo que vemos por fuera de la superficie del agua, ¿cierto? Es una montaña gigante de hielo, ¿cierto? Y esa montaña gigante de hielo es el consumo, ¿cierto? Y los problemas que tiene, de que no lo deja, de que ya se robó la plata de la mamá, que ya tuvo problemas en el vecindario, que ya por el hecho de que está consumiendo. Pero lo que está debajo del agua, y es la parte mayoritaria, y lo que no alcanzamos a ver más allá del consumo de sustancias, son todos los problemas asociados a ese consumo de sustancias. Trauma infantil, situaciones de factores de riesgo, vulnerabilidad social, factores genéticos, enfermedad mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros nos proponemos hacer con cada uno de esos pacientes es identificar cuál es la situación como de la adicción que lo termina llevando hacia ese consumo de sustancias y que hay al fondo de ese consumo de sustancias que nos termina llevando, ¿cierto?, al hecho como de que se enganchen a un consumo o a una buena actitud o a una conducta adictiva. Entonces,
Por lo mismo, podemos ocupar toda una serie de medicamentos, los cuales tienen su razón de ser, pero que hablarles así de una calidad de cuáles medicamentos, pues realmente es que podemos ocupar todos los medicamentos, de todos los medicamentos psicofarmacológicos, pero esto es dependiendo de la particularidad de cada uno de sus pacientes. Bueno, doctor, por acá hay otra pregunta. Dice, mi familiar va muy bien con su medicamento. Dice que no siente ansiedad de consumir o ingerir licor. De hecho, va muy bien. ¿Hay alguna posibilidad que tenga una recaída? Siempre es una posibilidad, siempre es una posibilidad, y tampoco le echemos toda la carga a los medicamentos, de que el medicamento ya no le está haciendo, ¿cierto? Porque así como una cuestión de consumo de sustancias es multifactorial, también lo llega a ser una recaída, ¿cierto? Factores estresantes, factores nuevos, situaciones biológicas, cuestiones de familia, cuestiones ocupacionales y demás, que terminan incentivando a la persona a tener, a final de cuentas, como alguna recaída. Por eso, ¿cierto? Es que nosotros, o parte del proceso de tratamiento que nosotros llevamos es justamente esto, retroalimentando y cómo vas y qué ha pasado y cómo está tu familia, qué ha sucedido contigo y cómo está tu trabajo, qué problemas tienes, cómo estás estresado, no estás trabajando, vamos a buscarte la cuestión en terapia ocupacional, estás recordando cosas de tu infancia, miedos, estás viviendo cosas, ok, hablemos en psicoterapia. O sea, hacemos todo eso para quitarle todos los riesgos a la cuestión de la recaída. Y obviamente dentro de eso pues está la cuestión del psicofármaco, ¿cierto? Pero siempre la posibilidad de recaída está ahí al presente, y es algo que le recordamos directamente como a los pacientes. Es como tener un infarto, ya tuvo un infarto, me puedo volver a reinfartar, pero por supuesto que sí, no hay nada que contradiga de que no, ya con esto no te vas a volver a infartar en la vida, a pesar de que te hayan puesto un stent o te hayan hecho una cirugía de corazón abierto. De todos modos te puedes infartar si no te cuidas y si no cuidamos otros factores. Lo mismo con el consumo de sustancias. Muy bien, doctor. Hasta el momento no tenemos más preguntas. No sé si de pronto una familia quiere abrir micrófono eh, o dar una intervención de acuerdo a este espacio. Sí, sobre todo, yo quiero comentarles a ustedes que el uso de los psicofármacos, y recordarles a todos que no es con la intención de embombar a sus pacientes, ni de dormir a sus pacientes, ni de mantenerlos tontos, dopados. Esa nunca es la finalidad. Nuestra finalidad del uso de psicofármacos, insisto, es llevarlos hacia la funcionalidad. Entonces, si están existiendo ciertos efectos adversos, ciertos efectos que les terminen llamando a ustedes la atención, lo más importante es coméntenlo, ¿cierto? No tomen decisiones no dirigidas, porque tristemente es lo que muchas veces observamos, ¿cierto? Es que recayó. ¿Y cuál fue el primer caso, el primer paso que para llegar es que como el medicamento decía que le caía mal, lo terminó dejando? Y entonces ahí, para abajo, ¿cierto? Y empieza la recaída y empieza toda esa cuestión como de ese proceso, ¿cierto? Entonces, mejor es no tomar decisiones, ok, esto es muy molesto, listo, pero háblenlo con sus médicos psiquiatras. Ojalá se pudiera hacer así como de voy con directo, ¿no? Y a lo mejor tengo que esperar a la cita. Pero es lo mejor que se puede hacer, ¿cierto? Es lo mejor que ustedes pueden hacer para evitar que ese paciente caiga en ciertas situaciones de riesgo. Bueno, doctor, en este momento no tenemos familiares con las manos levantadas. No sé, doctor, Ujú. entonces ya, si no hay otra pregunta, No sé, de los, entonces, de los compañeros, que se encuentran aquí conectados, ¿hay alguna otra duda recurrente que ustedes hayan llegado a percibir, que llegan a tener las familias? Bueno, parece que no. ¿Listo? Bueno, entonces creo que es importante que sobre todo se vayan ustedes con estas cuestiones, ¿cierto? De que los psicofármacos es una parte muy importante, pero no es la parte más importante, ¿cierto? Es decir, solamente es un adicional a todo el trabajo que se le hace.
creo que muchos de ustedes como familiares tienen la experiencia en otras instituciones en donde se le da el peso total al fármaco, ¿no? Y es, toma el medicamento, quédate sentadito, acostadito, espérate y toma reposo, ya te sientes bien, sí, ya no me quiero suicidar, ah, listo, ya estás con el psicofármaco, síguete con el psicofármaco, ¿no? Y con el psicofármaco, pues no solucionamos todas las cosas que hay como en el exterior. Ay, pero si se tomaba bien los medicamentos y entonces, ¿por qué se intentó suicidar otra vez? Bueno, porque el ser humano es complejo, ¿cierto? El ser humano no solamente lo podemos resumir dentro de la cuestión como de la biología, o sea, sí, definitivamente, ¿cierto? Pero somos muchísimo más, somos una persona que tiene un rol familiar, somos una persona que tiene un rol social, somos una persona que tiene un rol dentro de una casa, somos una persona que tiene pensamientos, que tiene sentimientos, que tiene una historia, ¿es cierto? Y todo eso impacta precisamente para la presencia o no de la enfermedad mental. Vamos a tomar esta última duda que pusieron en el chat, Ana, ¿cuál era? Doctor, tenemos una duda y también tenemos una mano levantada. Dicen por acá, buenas noches, ¿cómo está? Mi hijo ha estado con problemas para orinar, dice que le duele mucho, eso se debe a los medicamentos que está tomando. Pues quién sabe, realmente ahí necesitaríamos la asesoría de manera individual, ¿cierto? Aquí sí, porque hay muchas otras causas que no son debidas al medicamento psiquiátrico, ¿cierto? Sobre todo las infecciones de vías urinarias, por ejemplo, ¿no? O el hecho de presentar litiasis urinaria, sobre todo los que son muy tomadores de gaseosa, ¿cierto? Se hacen muy recurrentemente cálculos urinarios y entonces eso hace que caiga arenilla en la orina y esa arenilla arde, esa arenilla duele cuando al momento de que se está orinando. Entonces es una cuestión que se tiene que llegar a revisar más que directamente aventárselo hacia el efecto del psicofármaco. No sé, doctor, si le damos paso a Hernando Arboleda, que en este momento también tiene la mano levantada. Sí, Adelante. adelante. Don Hernando, adelante. Don Hernando, si nos escucha, nosotros no lo estamos oyendo. Tiene que abrir su micrófono. Aló. Sí, ya, ahí está. Sí, ¿aló? ¿Sí? Sí, Sí, sí. doctor, buenas noches. Buenas noches. La charla demasiadamente interesante. Le preocupa a uno bastante acerca, digamos, de la recaída de los pacientes. Y la otra, digamos, una persona cuando entra a este mundo, digamos, del consumo por X o Y razones, no sé si es de pronto, digamos, la logística que tenga el sistema de salud en Colombia, que lo veo como más bien como muy pobre en este sentido, digamos, del tratamiento a ese tipo, digamos, de patologías. Hablo en el sentido, digamos, de la hija nuestra, que desde el 2018 estábamos buscando, por decir una ayuda, digamos, psiquiátrica, y, y fue difícil, por decir, a veces pienso que el tiempo que transcurrió para estar ingresado en una clínica fue demasiado. ¿Usted cree, doctor, que es a raíz de qué? O sea, una persona cuando está sumergida en este tipo, digamos, de problemas, ¿por qué el psiquiatra al momento que atiende a una persona no la hospitaliza para que este sistema o esta patología no avance? ¿Usted qué opina sobre eso? Muchas gracias. Bueno, sí no deja de ser un punto de deficiencia del sistema del sistema de salud en cuanto a disponibilidad, porque la realidad es que somos un país que es una cuestión compartida en general de Latinoamérica y creo que solamente Canadá y algunos países europeos llegan a tener como en consecuencia de que, o sea, creo que por cada 150,000 habitantes, me parece así, aquí en Colombia hay un médico psiquiatra, ¿cierto? Y lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud es que sea un psiquiatra por cada 10,000 habitantes, ¿cierto?
Entonces, esto viene desde las cuestiones como de formación médica, de especialidades, del sistema de salud, de oportunidades, de instituciones preparadas como para lo mismo, ¿cierto? De situaciones de costos. O sea, es una cosa verdaderamente muy compleja, ¿cierto? Lo que sí también es importante que tengan en cuenta que, o sea, a pesar de que nosotros somos un modelo de institucionalización, ¿cierto? A pesar de que nosotros tenemos un modelo de reintegración de psicoterapia basada en comunidad y de rehabilitación basada en comunidad y somos una clínica multidisciplinaria, la realidad es que la gran mayoría de pacientes, tanto por consumo de sustancias como por enfermedad mental, no se llevan dentro de una hospitalización o dentro de situaciones hospitalares. Y esto se hace a través como de una valoración clínica, ¿cierto? Y siempre se prefiere primero que un paciente pueda ser evaluado y que pueda determinarse su funcionamiento en el hecho de un medio ambulatorio. Y cuando se observa que en ese medio ambulatorio el paciente no funciona, se tienen que seguir pasando como a los siguientes niveles. ¿Por qué? Porque el tema es tratar tratar de mantener al paciente dentro de su contexto, ¿cierto? Eliminar o tratar la enfermedad mental, los factores contribuyentes ante la misma, que el paciente pueda tomar mejores decisiones y con ello mejorar las condiciones de vida. Cuando se ve que esto no y es una situación de alto riesgo para la vida del individuo, para la vida de los demás, ¿cierto? O sea, personas altamente en riesgo, pues es donde se decide propiamente como la hospitalización, pero siempre como un último paso, porque la idea es tratar de no sacar al individuo de su contexto. Por eso es que la primera pregunta que nosotros hacemos cuando nosotros ingresamos a un paciente es cómo lo vamos a reubicar dentro de su contexto y qué tenemos que hacer para que ese contexto del paciente sea muchísimo mejor al que propició o al que de cierta manera fue donde se anidó el consumo de sustancias como de esa persona. Por eso tanta insistencia con ustedes de modificar cosas, de hacer cambios, de psicoterapia familiar, de ver si se pueden mover del lugar en casos muy extremos, o sea, cosas así por el estilo, porque justamente nos metemos directamente al hecho de saber de que hay veces que el contexto es tan desfavorable que va a ser imposible que una persona se mantenga sin consumo en un medio así de desfavorable. Y por eso siempre es que buscamos el cambio también a nivel familiar. Ok. Bueno, doctor, vamos a dar una última pregunta, por favor, Ana. Sí, por acá hay una pregunta y dice, para evitar que se deje de tomar el medicamento, ¿qué recomendaciones o sugerencias nos da? Bueno, esto que estamos haciendo, educar, ¿cierto? Educar. No faltar a las citas, ¿cierto? Acudir siempre con los pacientes, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes resultan a veces como amenazados por los pacientes de, si le dices algo vas a ver cómo te va, ¿cierto? Y entonces se callan ustedes como toda la cuestión. Y eso lo único que termina pasando es que evitan un problema a corto plazo, pero a largo plazo ganan un problema muchísimo mayor en este sentido, ¿cierto? ¿Qué es lo más conveniente por hacer? Ok, sentémonos y háblame, ¿por qué no estás queriendo tomar los medicamentos? Dime qué es lo que piensas de eso, dime por qué es lo que significa tomar medicamentos, dime qué efectos adversos no te están gustando y hablemos para, a final de cuentas, afianzar la cuestión terapéutica y que también tengas una buena calidad de vida llegando a tomar estos medicamentos, ¿cierto? Y eso, ¿cómo se llama? Educación, psicoeducación, hablar directamente con el médico psiquiatra. Afortunadamente, nosotros no somos una institución en donde, bueno, te veo 20 minutos, ¿cómo estás? ¿Estás lista? Sale, tómate lo mismo, cuartito y no te explico absolutamente nada, ¿cierto? Sino que vamos, nos sentamos, hablamos, decimos qué pasa, ¿cierto? Y con todo y eso, pues bueno, siempre tratamos de pensar la necesidad de la toma del medicamento. Ahora, hay pacientes que no se toman el medicamento por muchas condiciones y ahí siempre tenemos como las estrategias. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Hablen, digan, no se queden callados. Nos da tiempo para una última pregunta y con eso cerramos, Ana. Si no sé si haya.
No, doctor, en este momento ya tenemos unos mensajes de felicitaciones y de agradecimientos en este momento. No tenemos ya Bueno, como tal preguntas. De igual bueno, muy manera, bien. eh, doctor, ¿usted una cita a la familia del paciente para informarle cómo va el proceso o se debe pedir una cita con usted? ¿Usted No, cita a se la tiene que familia pedir, o se debe pedir una cita? se tiene que pedir a través como de trabajo, a través de trabajo social. O sea, y aquí yo les pido un poco de un favor, paciencia, porque son muchas familias, ¿cierto? Y son muchos pacientes. Entonces, no siempre podemos tener como citas totalmente con todas las familias en ese sentido, y también hay que tener en cuenta de que el proceso es bastante migratorio, ¿no? Con bastante, pues evoluciona más bien, ¿no? Con los pacientes, o sea, empezamos a veces muy fuertes con sobre todo cuando el paciente viene muy descompensado, hablando de pacientes psicóticos, en manía, o sea, que tenemos que empezar durísimo con el tema de psicoterapia y gradualmente vamos disminuyendo, digo, con psicofármacos, y gradualmente vamos disminuyendo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nosotros podemos tener tenemos pues posibilidades como tal como de hablar. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a las familias que realmente aprovechar estos espacios y más como usted que es especialista, experto en estos temas, realmente aprovecharlos es de bastante grandeza. Qué bueno que las familias que estuvieron conectadas en este momento lo supieron aprovechar porque son espacios que no se ven comúnmente, son espacios que realmente con un especialista como usted y con la experiencia que tiene, es de harto valor como tal tenerla. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por estar siempre como tan interesados dentro todo el proceso que estamos llevando, ¿cierto? Muchas gracias por su asistencia. Quiero yo comentarles que, pues, en el lapso de este año, nos quedan tres sesiones terapéuticas de estos grupos. Para Sesiones el primero, académicas. el 8 y el 15 de diciembre, vamos a cerrar para el 15 de diciembre. Al otro año volveríamos a empezar estas sesiones. Entonces, algo que yo les aconsejo, ¿cierto? Que si tienen algún interés sobre algún tema específico, lo pueden escribir directamente al buzón de sugerencias, que a Ana se los puede pasar en su momento, para que ahí escriban qué temas son aquellos que ustedes tienen dudas, que les gustaría que abordáramos tanto en estas tres últimas sesiones de este año, como en las siguientes sesiones que vayamos realizando pues para el próximo año. ¿Listo? De igual manera, también las familias tienen el número de comunicaciones, entonces ahí también se pueden comunicar y pueden mandar un mensajito manifestando qué tema quieren que hablemos ya terminando el año. Bueno, pues muy bien, Ana, pues Bueno, muchas gracias a todos. bueno, familias, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días con otra sesión académica. Felicitaciones por estar conectados y doctor, como siempre, muchas gracias por estar tan dispuesto a resolver inquietudes y dudas. Esa es Muchas la idea. gracias a Muchas ustedes. gracias a todos. Que estén muy Felicitaciones. bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.